Un gusto participar en el programa. Creo que es oportuno saludar que la militancia aprista pueda ser convocada para el próximo 30 de noviembre con derecho de sufragio, un militante, un voto, y no solamente elegir la plancha presidencial que representará al APRA el próximo abril en las justas nacionales, sino también las listas a senadores, diputados y parlamentarios andinos. De tal modo que la cédula de sufragio va a tener varios casilleros y ciertamente la militancia está siendo preparada para que no incurra en errores, ¿no?, a la hora de votar. En mi caso, yo presido la plancha presidencial con el número 8, ha sido un sorteo ante notario público, hay 15 planchas presidenciales en competencia, y para mí es un honor ser aspirante a la presidencia de la República luego de una larga militancia que se inicia cuando yo ingresé a la Universidad Católica y se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo, ¿no? Ustedes cuando perdieron la inscripción, sí, yo creo que cuando se han vuelto a inscribir, ha vuelto a renacer el APRA con mayor fuerza. Yo he escuchado a muchos amigos apristas que han vuelto, pero con mayor orgullo, a rescatar su partido. ¿Usted siente eso hoy día? Definitivamente. Yo creo que el proceso de pérdida de inscripción y estar ahora en capacidad de competir en las próximas elecciones nacionales demuestra un APRA vital. En una entrevista anterior me preguntaron por qué tantos precandidatos y señalo que es una muestra de que el APRA es un partido de militantes, no de cúpulas, de militantes activos, comprometidos con una causa, prestos al debate a la interna del APRA y prestos a la unidad y fraternidad para asumir una campaña nacional el próximo año, ¿no? Claro. A usted lo acompaña Orlando Loaiza y Fanny Ríos. Así es. Ambos son presidente y vicepresidente, sí, ¿cierto? Sí, la ley electoral es muy clara en ese sentido. No se está votando solamente por un candidato presidencial, sino por una plancha presidencial. Quien tenga más votos el próximo 30 de noviembre entre las 15 planchas presidenciales representará al APRA conforme a ley en la elección del próximo año. Es decir, me acompaña Orlando Loaiza, que es un trujillano de larga trayectoria política en el partido de Aya La Torre, con formación en antropología, ha publicado diversos libros de investigación sobre temas de realidad nacional, historia y nutrición en líneas generales, y me acompaña a la segunda vicepresidencia la doctora Fanny Ríos, que es una médico de carrera de salud. Perfecto. ¿Y cuáles son las condiciones que usted cree que tiene para poder dar pelea a justamente candidatos también, que son varios de la lista, como Jorge del Castillo, que también se está postulando, y otros también que tienen, como usted bien dice, muchos años en el APRA? Sí. ¿Cuál sería su diferencial? Bueno, fundamentalmente yo soy un militante que nunca ha interrumpido su carrera política al interior del APRA. No he tenido tal vez la notoriedad de otros compañeros que también postulan a la primera magistratura, pero sí tengo un compromiso ideológico y creo que mi primer deber como aprista en la campaña es explicar a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, qué ha representado el APRA como Alianza Popular Revolución Americana en el plano continental y el Partido Aprista en el plano nacional, y explicar cómo el APRA ha sido el partido que ha defendido las libertades siempre y que incluso perdió sus libertades. Fue un partido ilegal, proscrito por varias dictaduras y que se ha enfrentado a todo tipo de dictaduras. Y ahora que hablamos de Bexi Chávez y de Pedro Castillo y de México, que, digamos, en mi concepto, comete actos de intromisión en política nacional. ¿Por qué? Bueno, ¿de intromisión? Sí, yo diría que sí, porque el asilo tiene ciertas reglas internacionales y conceder asilo a la ex primer ministra del gobierno de Pedro Castillo, a la que planeó, se entiende o sobreentiende, el golpe fallido del 7 de diciembre, es un acto de provocación a la democracia peruana, que tiene sus reglas y tiene también su ámbito de vida democrática. Creo que México, con López Obrador, muchas veces de las famosas mañaneras, que eran largas conferencias de prensa, habló sobre el Perú, prestó apoyo moral, incluso técnico, con funcionarios del gobierno de México que llegaron a Perú para reforzar el trabajo de las políticas sociales de Pedro Castillo. Y luego, cuando se ha producido el golpe de Estado fallido, ¿no?, y se juramentó la señora Dina Boluarte, sucede que México no reconoció a la señora Dina Boluarte. México se opuso a la entrega de la presidencia pro tempore del Perú en la Alianza del Pacífico, y se tuvo que hacer una triangulación con la mediación del gobierno de Chile para que México entregue la presidencia pro tempore a Chile y luego Chile se la entrega a Perú. O sea, López Obrador no colaboró con la democracia peruana, se rebeló a la democracia, al gobierno constituido de Dina Boluarte, no lo reconoció y ahora
un gesto de poco amistoso, si hablamos en términos diplomáticos, le conceden asilo, que entiendo que es político, claro, no de otra naturaleza, un asilo político a la señora Betsy Chávez, que hasta hace poco ha estado cumpliendo una pena privativa de libertad, que se declaró en huelga de hambre, entre comillas, claro, y que ha tratado de mostrarse como una perseguida o una presa política. Creo que ni Pedro Castillo ni la señora Betsy Chávez son presos políticos, ni el señor López Obrador, ni la señora actual presidenta de México, Sheinbaum, que es de la misma línea de López Obrador, que hace una... su continuidad. Más que continuidad, yo diría que está dirigida políticamente por López Obrador, que es el presidente en la sombra, ¿no?, del grupo llamado Morena, que gobierna México hace ya unos años. Creo que están cometiendo un exceso y creo que es parte del juego político, porque estoy seguro que en las próximas horas esto va a generar no solamente un rompimiento de relaciones diplomáticas de Perú con México, que creo que ya incluso ya se dio. Ya se está hablando ya se de dio, eso. ya trascendió a los medios, sí, porque es un acto que le corresponde al Perú dentro de lo que considero que es la línea de política exterior soberana, ¿no? O sea que el asilo a la familia de Pedro Castillo en su momento, el cual se ha dado y que siguen gozando, tampoco se debió dar. Bueno, en realidad acá hay una decisión política, ¿no?, del gobierno en México, pero el asilo hay una convención americana que data de 1954, que precisamente se debatió y se aprobó en el plano hemisférico, cuando Aya La Torre, el jefe y fundador del aprismo, estuvo más de 5 años privado de su libertad y en condición de asilado en la residencia de la Embajada de Colombia en la avenida Arequipa, ¿no?, caso que marcó un poco la historia latinoamericana de esos años. Con ese presidente de Aya La Torre se aprueba la Convención Americana, que está vigente hasta ahora y tiene ciertas reglas mínimas de cumplimiento obligatorio para todos los estados que han suscrito esa convención. Que en mi concepto creo que se está violando en este caso particular. Claro, vamos a ver cómo se va desarrollando las cosas. Ojalá que la Embajada de México pueda darse cuenta que hay errores que no se van a poder resolver tan fácilmente después si es que se los comete, y el pueblo peruano no está de acuerdo obviamente con este asilo que se está pidiendo. Pero vamos a regresar a su candidatura. Me interesa mucho su candidatura, porque usted tiene planteamientos que asumo quiere decirle a todos los militantes apristas para que puedan votar por usted el día 30, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es el principal? Porque yo he entrevistado a algunos de sus compañeros y cada uno tiene una visión diferente, hay un planteamiento distinto y son muy interesantes todos, respetuosos, claro, en todas las vías. Pero, ¿y usted qué cosa es lo que está proponiendo desde su punto de vista con su plancha? Es reafirmar el aprismo, reafirmar el liderazgo político de Víctor Raúl Aya La Torre, recoger su legado en el plano internacional, en el plano latinoamericano y nacional, y afianzar lo que debe ser el APRA histórica, pero entender que el mundo de hoy no es el mundo que analizó Víctor Raúl Aya La Torre, claro, que muere en el año 79, ha caído el muro de Berlín, se disolvió la URSS, la bipolaridad ya no existe, hay un proceso de globalización en marcha, hay 3 grandes potencias en mi concepto que coexisten y tienen pugnas para la supremacía mundial, que son Estados Unidos, la Federación Rusa y la República Popular China. Y lo que está pasando en América Latina es grave, porque se habla de una pretendida invasión de Venezuela por parte del gobierno, por parte de naves o navíos o soldados norteamericanos. Eso seguramente va a marcar la historia política de los próximos 2 meses, ¿no? Pero yo, volviendo al tema de la campaña, un aprista fue formado por Aya La Torre no solamente para predicar o debatir en el plano político, universitario o sindical, sino para gobernar. Yo tengo 2 maestrías, ¿no?, una en Derecho Internacional, otra en Ciencia Política, tengo un doctorado en Derecho, soy aprista y me he formado un partido que ha sido un partido de escuela. ¿Qué propongo? Relanzar al APRA con miras a un proceso nacional donde el APRA debe levantar su autoestima y proponerse a recuperar parte del electorado que ha sido tradicionalmente aprista en el norte y en las zonas más populosas de Lima Metropolitana y del Callao, y creo que el APRA podría tentar estar en segunda vuelta, si es que el APRA se mantiene unida después de la interna de noviembre y respaldamos todos al vencedor en las internas en el plano presidencial y respaldamos a las listas parlamentarias al Senado, diputados y Parlamento andino. Ahora, yo soy una persona con formación académica y política y creo que el APRA debe ser el gran partido nacional que frene el avance del comunismo. El hecho que Betsy Chávez sea noticia nacional e internacional quiere decir que Sendero
o la extrema izquierda está latente y es una amenaza para las libertades en el Perú. ¿Qué partido puede garantizar las libertades? El APRA. ¿Qué partido pone el pecho frente al comunismo? El APRA. ¿A quién atacó más Sendero Luminoso? ¿Cuántos muertos entregó o cuántos militantes apristas fueron asesinados por Sendero Luminoso? Se habla de 1.400, 1.500, otros hablan de casi 2.000. Militantes de base, dirigentes de base, ministros, gobernadores, alcaldes, regidores. Y yo siempre evoco a mi amigo Rodrigo Franco, que fue asesinado antes de cumplir los 30 años por Sendero Luminoso, delante de sus hijos y de su esposa, ¿no? ¿Usted cree que Sendero Luminoso y el MRTA ya no hay ningún tipo de rezago? No, al contrario, están ellos reinventándose, reciclándose, reconvirtiéndose, usan otras estrategias de comunicación política, usan otros nombres, otros rótulos. El debate, en mi concepto, va a ser político e ideológico en los próximos años, porque además de ese extremismo de izquierda, en mi concepto hay una amenaza, que es la agenda globalista, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Claro, que ese es un terror, todos los conocemos, pero hoy, ¿dónde están políticamente hablando? Porque están ganando espacios, ¿ok? Pero ya no tienen esa metodología antigua de exponer y decir nosotros somos. Claro, las estrategias ¿Dónde están hoy? Están en el mundo universitario, en el mundo de la academia, en el mundo de los medios de comunicación, se presentan como ONGeros, como promotores sociales, como líderes sociales, como defensores de la cultura, el libre pensamiento. Las marchas y movilizaciones de protesta que se han presentado en Lima el 15 de octubre creo que han tenido un móvil político y ellos apuestan a que haya un proceso de transición bajo otra presidencia de la República. Estoy seguro que los hechos de violencia que se vienen dando en el país no solamente demuestra la insanía del crimen organizado, de los grupos que están, digamos, violando la ley nacional y que muchos de ellos son migrantes que responden al Tren de Aragua, que es una organización nacida en Venezuela y que ha migrado a otros países y que está creando zozobra en Ecuador, en Perú, en Chile, incluso en Argentina y Estados Unidos. No por gusto Donald Trump ha señalado, no, legalmente además, que el Tren de Aragua es una organización terrorista. Entonces, no seamos ingenuos. Hay que debatir políticamente e ideológicamente con los rezagos o con las nuevas voces del extremismo de izquierda o una izquierda caviar moderada, ONGera, clase mediera, no cosmopolita, que viaja mucho, que disfruta de algunos beneficios del Estado y otros de la cooperación internacional, y el APRA puede hacerlo, y estamos dispuestos a debatir, y a esta agenda globalista que nos impone formas nuevas, muchas veces reñidas con conceptos básicos de una familia tradicional, ¿no? El derecho a la vida. Claro. Y definitivamente yo creo que Naciones Unidas está respondiendo en los últimos años a una agenda que responde a planes de dominio cultural y social y político en el plano internacional, ¿no? O sea, usted lo que sostiene existe ahora, aparte de la delincuencia que ya sabemos que viene no solamente del Tren de Aragua, sino de diferentes organizaciones que han venido lamentablemente a querer destruir nuestro país, existe igual los rezagos del MRTA, de Sendero Luminoso, pero que se han transformado en personas que ahora están insertadas. Las estrategias son otras, o sea, el comunismo internacional que conocimos de lucha de clases, dictadura del proletariado, partido único, como concepto ideológico ha pasado a segundo plano. Ellos se han convertido en voceros sociales, digamos, en líderes sociales, representan a organismos no gubernamentales, que por lo menos ahora hay una ley y un reglamento que espero se cumpla para que se sepa quiénes son los financistas, quiénes son los cooperantes, cuánto dinero reciben, en qué actividades se gastan esos recursos. Porque esas semanas atrás los vimos tomando a unos muchachos en la Universidad Mayor de San Marcos. De San Marcos, así ¿no es cierto? O sea, siguen y están de una manera distinta, pero codeándose con la gente para llegar al poder. Hay una toma de, digamos, ellos están en una batalla cultural para, digamos, incluso en universidades emblemáticas de los sectores medios. Yo me formé en la Católica, tengo respeto por la Católica y por la Universidad del Pacífico, pero son universidades virtualmente caviarizadas, al servicio de esta agenda globalista, financiadas por ellos. Y la pena que tengo muchas veces es que el sector empresarial peruano, que no tiene lectura política, opera con estos propósitos. Y no apoya partidos históricos como el APRA,
que da la cara, que batalla política e ideológicamente con el comunismo en todas sus formas, con los ONGeros en todas sus formas, y con esta izquierda caviar que vive de la ayuda internacional, claro, o de la teta, con el perdón de expresión, del gobierno nacional o del Estado, ¿no? Yo se lo preguntaba, doctor José Antonio, porque los jóvenes no tienen la menor idea de lo que hemos vivido. Así es. Y más aún, usted lo ha vivido capaz estando en el APRA de una manera en el plano distinta, político, ¿no es cierto? sí, muy sensible. Y es aún mejor escucharlo de voz de quien lo vivió y que sepa de que se están reorganizando de otra manera. Y eso es algo que probablemente muchos de la generación Z no tienen la menor idea de lo que está pasando, y que capaz tienes a tu costado a alguien que dice apoyarte, pero realmente lo que quiere es penetrar en la cúpula donde estás para poder surgir con sus propios ideales. Y eso no hay que perder la mira de que lamentablemente la agenda no es la que nosotros quisiéramos vivir. Claro, yo como precandidato a la presidencia voy a impulsar el plan de gobierno que los técnicos del Partido Aprista están elaborando, está en pleno proceso de desarrollo. Tengo una visión de Estado, una visión nacional. Creo que es una visión de un estadista que quiere que el Perú no se enoje o no se riña con las grandes potencias mundiales. Ayer Latorre enseñó en la teoría y en la práctica saber tratar con el capital extranjero, saber tratar con el inversionista, saber tratar con el imperialismo, claro, que ahora tiene varios signos. Es el imperialismo norteamericano, el ruso, que no declina en su propósito expansionista, y el nuevo imperialismo o el neoimperialismo chino, que tienen propósitos de dominio internacional geopolítico en América Latina, en el África, en Asia, y avanza a paso seguro, ¿no? Esperemos que le vaya sumamente bien, doctor José Antonio, desde aquí las mejores vibras, y qué bueno que la militancia aprista tenga tantos buenos candidatos para que puedan elegir correctamente este 30 de noviembre. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias y un saludo a la militancia y sobre todo a los que no siendo apristas tienen aprecio y respeto por el partido que fundó Víctor Raúl Latorre. Claro que sí. Muchas gracias, vamos a una pausa comercial y